Voy a pedir que me acompañen en oración. Pongamos en las manos del Señor este tiempo de predicación. Dios, Padre bueno, en tu presencia estamos agradecidos por tu infinita misericordia y bondad. Gracias, Señor, por esa sublime gracia que tú derramaste sobre nosotros, que éramos infelices pecadores. Y ahora, Señor, podemos tener la expectativa de la felicidad, sabiendo que tú vendrás por nosotros y nos llevarás donde tú estás, Señor. Gracias. Ahora a través de tu Espíritu, Señor, ilumínanos para comprender correctamente tu palabra y ayúdanos a llegar a aplicaciones correctas para nuestra vida cristiana. Utiliza tu palabra para glorificarte, Señor, y para el crecimiento de tu iglesia. Gracias, Padre. En el nombre de Cristo Jesús oramos. Amén. Voy a pedir que me acompañe a Marcos capítulo 1, el texto que leímos durante la lectura. Es el texto que vamos a estar exponiendo. Y esto va a continuar siendo así, las lecturas van a seguir siendo el texto que se va a estar exponiendo en la predicación. Vamos a empezar el día de hoy. Yo estoy muy entusiasmado por poder hacerlo y que Dios me tenga por digno de exponer el Evangelio de Marcos, que ciertamente es un evangelio bastante provechoso para nuestras vidas espirituales. Mientras estamos allí en Marcos capítulo 1, quiero introducir un poco lo que vamos a estar diciendo el día de hoy. Voy a mencionar una palabra, la palabra es epifanía. Esta es la típica palabra que usted mencionaría en una conversación para lucir intelectual, ¿verdad? Y que las personas digan, wow, esta persona sí sabe, sí tiene un buen léxico, ¿verdad? La palabra epifanía se utiliza en distintos contextos. Se puede utilizar en contextos religiosos, en contextos filosóficos o científicos. La palabra epifanía es una manifestación o un descubrimiento, ¿verdad? Propio de Arquímedes cuando dijo ¡Eureka! Y descubrió el volumen de la masa, ¿verdad? Esa es una epifanía, algo que antes estaba velado y que no se conocía y que en un momento dado hubo una comprensión de eso, ¿sí? En algunos contextos religiosos, en algunas culturas religiosas, hace referencia a la manifestación de sus dioses a los hombres. Esos dioses estaban entre ellos de una manera que no eran comprendidos, pero de un pronto a otro se manifestaron como tal. Los ojos fueron abiertos y comprendieron a esa persona, que esa persona era una deidad. Las epifanías también son parte del arte, ya sea literario o cinematográfico. Algo que estaba velado, pero que en algún momento se llegó a comprender eso. Por ejemplo, cuando Darth Vader le dice a Luke Skywalker, yo soy tu padre, ¿verdad? Esa es una epifanía. Ese conocimiento no se tenía antes y en un momento dado se llegó a tener. Y muchas obras literarias preservan este recurso artístico y lo sostienen hasta el momento preciso donde se nos va a decir la identidad del personaje. Sin embargo, en Marcos es todo lo contrario. En Marcos no hay una epifanía, sino que desde el versículo número 1 se nos va a decir de quién va a hablar el evangelista. Marcos no está con rodeos. Este evangelio no quiere maquillarnos la historia, no, quiere entrar de una vez con su tema. Y Marcos 1:1 dice, principio del Evangelio de Jesucristo, Hijo de Dios. Marcos, o el Evangelio según San Marcos, tiene la intención de que los lectores sepamos que de quien se va a estar hablando es del Hijo de Dios. Amén, hermanos. Amén. Jesús es el Hijo de Dios. Y eso lo vamos a estar viendo de manera precisa y detallada en este evangelio. Marcos entonces desea que los lectores estén enterados a buenas y a primeras que Jesús es el Hijo de Dios. A lo largo del libro, esa identidad de Jesús como Hijo de Dios es una identidad incomprendida. Preguntas como ¿qué hombre es este? Van a aparecer constantemente. ¿Quién es Él? ¿Por qué hace esto? ¿Qué hombre es este que aún el viento y el mar le obedecen? ¿Quién es este hombre que come espigas en el día sábado? ¿Quién es él que se sienta con los publicanos y los pecadores? Muchas de las personas están incomprendiendo la identidad del Mesías en el Evangelio de Marcos, incluso los discípulos. Hay momentos en los que ellos no entienden quién es Él.
Incluso pequeñas luces de comprensión, pero que luego se desboronan. Como por ejemplo el apóstol Pedro diciendo, tú eres el Cristo, el Hijo de Dios. Pero versículos más adelante, cuando Jesús manifiesta su propósito de morir, Pedro le dice, que no te acontezca tal cosa. Y Jesús le reprende, apártate de mí, Satanás. Pequeños momentos de comprensión, pero realmente ellos no comprendían profundamente quién era Jesús. Marcos quiere que nosotros como lectores podamos ver el error de las personas al incomprender la identidad de Jesús. Y Marcos retiene esa tensión hasta el final del Evangelio, donde un personaje inesperado es quien reconoce la identidad de Jesús como el Hijo de Dios. Y así termina el Evangelio de Marcos. Un personaje inesperado dice, ciertamente, Él era el Hijo de Dios. No voy a decir quién es el personaje para que venga a todas las predicaciones. Pero claramente usted lo puede leer en su casa. Jesús se comporta de una forma distinta a lo que las personas esperaban de un Mesías. Pero esto va en conexión con el tema central del Evangelio de Marcos. De hecho, Marcos 10:45 es lo que yo supongo el texto que es la columna vertebral de este Evangelio, donde se dice que el Hijo del Hombre no vino, el Hijo de Dios no vino para ser servido, sino para servir y dar su vida en rescate por muchos. Así que es completamente diferente a lo que se esperaba de un Mesías. Es alguien que no viene buscando pleitesía y honor, es alguien que viene a darse en servicio a otros hasta la muerte. Jesús el siervo. Eso es lo que el Evangelio de Marcos quiere enfatizar. Marcos contradice las imágenes proyectadas por el Imperio Romano, definiendo la gloria del Hijo de Dios en virtud de su servicio y su sacrificio. Y Marcos también presenta más los hechos que las enseñanzas de Jesús. Esto es diferente a los demás evangelios. Muchos evangelios contienen mucha enseñanza de Jesús. Marcos contiene algunas parábolas, pero más que todo se centra en los hechos, en cómo ocurrieron los hechos, para ver la identidad de Cristo Jesús en esos hechos. Marcos entonces presenta más hechos que enseñanzas, y esto es vital en el propósito de su cumplimiento, en el propósito de su documento, perdón. Ahora bien, nosotros sabemos, por el título que tenemos en la copia de nuestras escrituras, que este evangelio se llama el Evangelio de Marcos, ¿verdad? ¿Quién es Marcos? Bueno, no es tan difícil decir quién es Marcos, porque en la Biblia prácticamente que aparece solo un Marcos, ¿verdad? Es el Juan Marcos, es el mismo Juan Marcos. Es el Marcos que era íntimo, cercano de Pedro. En el libro de los Hechos usted lo ve tratando de ir a uno de los primeros viajes misioneros del apóstol Pablo y luego regresándose. En el libro de Hechos también usted ve la iglesia reunida orando por Pedro encarcelado en la casa de Juan Marcos, en la casa de la mamá de Juan Marcos. Usted ve constantes referencias a este personaje, al menos superficiales, porque no podemos ir de fondo a saber quién es él. Sin embargo, aunque usted y yo sabemos que este evangelio se llama el Evangelio de Marcos, lo cierto es que Marcos capítulo 1 no inicia así. No inicia, Marcos le escribe a... No, el documento no inicia así. Nosotros tenemos esta información por documentos adicionales. Padres apostólicos de la era de la iglesia que dan fe que Marcos fue el escritor. Por ejemplo, Papías en el año 130 dice que Marcos es el escritor de este documento y todavía añade más información al decirnos que era prácticamente un escriba o una persona que recopilaba la información de Pedro. Y por eso, lo vamos a notar en el transcurso de estas predicaciones, pero no hay ningún evento narrativo de este evangelio en el que Pedro esté ausente. En todo el libro de Marcos, Pedro está presente. En todas las narraciones, en todos los relatos narrativos, Pedro está presente. Ahora, ¿por qué estoy diciendo todo esto? Porque yo creo que podemos estudiar el documento tal y como el autor quería que lo estudiáramos. Así que no nos enfoquemos tanto en el personaje de Marcos, sino en lo que él escribió, porque de alguna u otra forma su intención era ser anónimo. Él no puso, Marcos le escribe a, como el apóstol Pablo lo hace en algún momento en las cartas.
La intención de él era ser anónimo. ¿Para qué? Para que brille el personaje de quien él va a hablar, y el personaje de quien él va a hablar es Cristo Jesús. Si nos concentramos propiamente en este documento, entonces, tiene la intención literaria de ser anónimos, de ser anónimo, y nos enfoca solamente en la identidad de Jesús como Mesías. Eso hace durante todo el libro. Del capítulo 1 al capítulo 8 se presentan demostraciones de la identidad de Cristo como el Hijo de Dios. Y del capítulo 9 al capítulo 16 se revela el propósito de la venida del Hijo de Dios, que es su muerte para la salvación de los pecadores. Hoy veremos que Jesús es el Hijo de Dios y meditaremos en 3 evidencias y un llamado al respecto. El texto inicia con el versículo 1, que ya lo leímos, lo vamos a leer de nuevo, diciendo: principio del Evangelio de Jesucristo, Hijo de Dios. Ese texto se presta para una sola predicación, aunque usted no lo crea, pero no me voy a extender tanto. Lo primero que debo decir es que la palabra principio no necesariamente nos arroja un orden cronológico de los eventos. Si así fuera, el Evangelio de Marcos hubiese iniciado como los demás con el nacimiento de Jesús. ¿Me siguen, hermanos? La palabra principio no necesariamente nos apunta a un orden cronológico, sino nos apunta más bien a un fundamento. ¿Sí? ¿Cuál es el fundamento de lo que Marcos va a comunicar? El fundamento es el siguiente: es el Evangelio de Jesucristo, el Hijo de Dios. Hoy en día usted y yo estamos muy familiarizados también con el término evangelio, y eso se ha transmutado en otro tipo de términos que hoy se utilizan, por ejemplo, evangélico, ¿verdad? Y estamos tan familiarizados con el término que no nos ponemos a pensar cómo la audiencia original interpretaba el término evangelio, porque era una palabra ya existente, no fue una palabra que se inventaron los apóstoles. Evangelio, del griego evangelion, ¿verdad? De hecho, trae la raíz de la palabra ángelos, de donde viene ángel o mensaje o mensajero, ¿verdad? La palabra evangelio es eso, precisamente una buena noticia, un buen mensaje. Pero este buen mensaje es un mensaje muy bueno, un mensaje que cambia la historia. Era utilizado por los romanos en un contexto político para dar noticias muy buenas. Parte del contexto previo a esta carta nos dice que muy posiblemente Marcos escribió esto a una audiencia romana. No lo sabemos a ciencia cierta, pero hay algunos detalles que nos dejan tal vez suponerlo. Por ejemplo, que Marcos interpreta los términos hebreos, ¿verdad? Cuando se dice talita kumi, que traducido es: niña, a ti te digo, levántate y anda. ¿Por qué habría de hacer una traducción a una audiencia que ya conoce esa lengua? Entonces, muy probablemente los destinatarios eran personas romanas. No lo sabemos a ciencia cierta, aunque creemos que eran ambos, judíos, romanos, la iglesia del Señor en general. Pero hay muchos conceptos romanos incluidos en este evangelio. Y llama la atención que el término evangelio sea un término muy usado por los romanos para dar una buena noticia. De hecho, en años similares a los que se escribió este evangelio, se escribió una nota pues en piedra, y esto se descubrió arqueológicamente, donde habla de el evangelio de Augusto César. O sea, ese término se usaba en ese contexto. ¿Y cuál era el evangelio de Augusto César? Era una noticia que cambió el transcurso del mundo y de la historia. Una gran noticia, que el gran emperador había hecho fiestas para hacer un concurso de cómo debía dársele honor al gran rey Augusto César, y ganó una idea sobre todas las ideas, y fue acomodar el calendario para que girara en torno a él. Y por eso el mes de agosto es nuestro mes, así se llama, agosto, por Augusto César. Y luego hubo otro emperador que le quiso hacer la competencia, y julio es por Julio César, ¿verdad? Y así se pelean los emperadores para saber quién tiene más gloria. Bueno, ese es el dato cultural del día de hoy, ¿verdad? Él creyó que eso cambió la historia, y ese era el evangelio de Augusto César. Sin embargo, el evangelio que vamos a leer ahorita verdaderamente cambió la historia. Partió la historia en dos: antes de Cristo y después de Cristo. Y lo que sucede a los que estamos en Cristo es maravilloso.
cambió completamente la historia. El fundamento entonces es el Evangelio de Jesucristo, quien el evangelista lo identifica como el Hijo de Dios. No es un hombre cualquiera. No es simple y sencillamente un libertador militar. No es un guerrillero. No es un rey. No es un político. La esperanza no puede estar en un hombre cualquiera. Mientras estábamos cantando a Cristo Jesús, nuestro Señor, habían personas con banderas, ¿verdad? Afuera de nuestra iglesia apoyando. Y no estoy diciendo que nos alejemos de la política, realmente tenemos que estar cerca. Somos ciudadanos. Pero al mismo tiempo, hermanos, por más que votemos, nuestra esperanza no está en ninguno de ellos. Nuestra esperanza está en el Señor, que Él es el que verdaderamente hace cambios en la historia humana. No en ningún hombre, por más bueno que se presente delante de nosotros. Este es el principio del Evangelio de Jesucristo, el Hijo de Dios. Y ahora, si Marcos nos dice que Jesús es el Hijo de Dios, Marcos también nos va a dar evidencias de que Jesús es el Hijo de Dios. Por ejemplo, primera evidencia, el cumplimiento profético. Vamos a leer esto desde el versículo 2 hasta el versículo 8. Como está escrito en Isaías el profeta: He aquí yo envío mi mensajero delante de tu faz, el cual preparará tu camino delante de ti. Voz que clama en el desierto, preparad el camino del Señor, enderezad sus sendas. Voy a detenerme ahí, ya casi leemos los siguientes versículos. Aquí primeramente Marcos lo que hace es arrojarnos a un texto profético, que aquí Marcos indica que está en Isaías, y ciertamente hay parte de esto escrito en Isaías. Acompáñenme a Isaías capítulo 40. Isaías capítulo 40. Versículo 1 dice: Consolaos, consolaos, pueblo mío, dice vuestro Dios. Hablad al corazón de Jerusalén, decidle a voces que su tiempo es ya cumplido, que su pecado es perdonado, que doble ha recibido de la mano de Jehová por todos sus pecados. Y aquí viene el texto: Voz que clama en el desierto, preparad camino a Jehová, enderezad calzada en la soledad a nuestro Dios. Aquí se nos indica algo interesante. Isaías, muchos años antes del nacimiento de Cristo Jesús, ya había dicho que iba a haber una voz en el desierto que iba a preparar el camino, según Isaías, para Dios. Ese es el término que usa ahí. Esa voz va a prepararle el camino a Dios. Ahora Marcos está diciendo que él va a hablar del fundamento del Evangelio de Jesucristo, quien es el Hijo de Dios, y va a dar evidencias de que Jesús es el Hijo de Dios. Y lo primero que dice es: esa profecía se cumplió. Pero no solo esa profecía. Acompáñenme ahora a Malaquías capítulo 3. Porque aunque aquí Marcos dice, como dice Isaías, eso puede entenderse como una generalidad. Y aquí muy probablemente se está refiriendo a los profetas en general. Y aquí también tenemos un contenido de Malaquías en esa porción. Malaquías capítulo 3, versículo 1 dice: He aquí yo envío mi mensajero, el cual preparará el camino delante de mí, y vendrá súbitamente a su templo el Señor, a quien vosotros buscáis, y el ángel del pacto, a quien deseáis vosotros. He aquí viene, ha dicho Jehová de los ejércitos. Hay alguien, un mensajero, que prepara el camino delante de Dios. Nuevamente, un mensajero prepara el camino delante de Dios. Sin embargo, todavía podemos ahondar más en esto. Esta expectativa es también muchísimo más antigua que lo que dijo Malaquías y lo que dijo Isaías. Muchísimo más antigua. Acompáñenme a Éxodo, capítulo 20. Éxodo capítulo 20.
Dice, y Moisés respondió al pueblo, no temáis, porque para probaros vino Dios y para que su temor esté delante de... Éxodo 20:20, sí. Y para que su temor esté delante de vosotros, para que no pequéis. Delante de vosotros, para que no pequéis. Usted sigue leyendo estos textos y lo une con capítulo 21, con capítulo 26 de Éxodo, y se habla de el ángel de Jehová delante del pueblo, de la misma forma que el temor del Señor iba delante del pueblo. Y no quiero también ahondar más en esto, pero el término ángel es equivalente al término mensajero, y el ángel de Jehová iba delante del pueblo para salir de Egipto. Esa expectativa estaba allí. La expectativa estaba de que un mensajero fuera adelante para conducirnos y llegar a Dios. Es lo que decía el profeta, es lo que la expectativa de Éxodo nos decía, lo que decía Malaquías, lo que decía Isaías. Un mensajero va a preparar el camino y nos va a llevar a Dios. Bueno, súbitamente este texto cambia en el versículo 4. Y empieza una narrativa al decir, bautizaba Juan en el desierto y predicaba el bautismo de arrepentimiento para perdón de pecados. Se nos introdujo un personaje, ese personaje es Juan el Bautista. ¿Y qué hacía Juan el Bautista? Predicaba. Era una voz que predicaba en el desierto. Una voz semejante a la voz que se profetizó en Malaquías. Porque leímos en Malaquías capítulo 3 que iba a haber una voz que iba a preparar el camino del Señor, pero Malaquías termina con la presentación de la identidad de esa voz. Malaquías capítulo 4, versículo 5 dice, he aquí yo os envío al profeta Elías, antes que venga el día de Jehová, grande y terrible. Él hará volver el corazón de los padres hacia los hijos y el corazón de los hijos hacia los padres, no sea que yo venga y hiera la tierra con maldición. Hermanos, los judíos aprendieron a tener una expectativa por la venida de Elías. Por ejemplo, la fiesta de la Pascua, cuando los judíos la celebran, dejan un asiento vacío para Elías, ¿verdad? Es como el equivalente navideño de dejar la leche y las galletas para Santa, ¿verdad? Esperando que venga Elías. La expectativa en la cultura hebrea estaba allí. Elías va a venir y va a preparar el camino para el Señor. Pero ahora Marcos está diciendo que esa profecía de Malaquías, de Isaías y esa expectativa del Éxodo se está cumpliendo en Cristo Jesús, porque hubo una voz en el desierto que preparó el camino para su llegada, y esa voz fue Juan el Bautista, quien predicaba arrepentimiento para perdón de pecados. Y voy a hacer aquí un pequeño paréntesis aclaratorio. Versículo 4 es muy mal usado por muchas agrupaciones religiosas. Aquí dice que bautizaba a Juan en el desierto y predicaba el bautismo del arrepentimiento para perdón de pecados. Lo dije así rápido para que me entiendan. Lo que es para perdón de pecados es el arrepentimiento, no el bautismo. Juan el Bautista predicaba el bautismo de arrepentimiento para perdón de pecados. ¿Me voy a entender, hermanos? El bautismo no salva. El arrepentimiento y la fe en Cristo Jesús salva. Y el bautismo es simplemente una evidencia, un símbolo público de ese paso interno que yo ya hice. Bueno, ese fue un pequeño paréntesis. No se deje engañar cuando alguien le diga que debe bautizarse para ser salvo. Probablemente esa iglesia que le diga eso a una persona es una iglesia que está predicando un falso mensaje. Ahora, versículo 5 dice, salían a él toda la provincia de Judea, todos los de Jerusalén, eran bautizados por él en el río Jordán, confesando sus pecados. Y aquí hay un detalle. Y Juan estaba vestido de pelo de camello y tenía un cinto de cuero alrededor de sus lomos y comía langostas y miel silvestre. Voy a decirles algo importante cuando sigamos estudiando el Evangelio de Marcos. Si usted ve un detalle, preste atención ahí. ¿Por qué? Porque Marcos tiene la particularidad que es un evangelio demasiado acelerado. De hecho, una de las palabras que más se repite en este evangelio es inmediatamente, inmediatamente, inmediatamente. Bueno, el texto que estamos estudiando el día de hoy contempla
la historia de Juan el Bautista, el bautismo de Jesús y la tentación de Jesús en 15 versículos. ¿Me van a entender, hermanos? El Evangelio de Marcos es muy precipitado y lo va a hacer usted correr en la historia, en la narrativa, pero cuando se detiene en un detalle, es porque ese detalle era importante. No se podía dejar pasar por alto. Y este detalle es importante. ¿Cuál detalle? Que Juan estaba vestido de pelo de camello, que tenía un cinto de cuero alrededor de sus lomos y que comía langostas y miel silvestre, un hipster de la época, ¿verdad? ¿Por qué se nos da ese detalle? Porque así se vestía y así comía Elías. ¿Sí? Usted lo puede corroborar en 2 de Reyes capítulo 1, pero así se vestía y así comía Elías. Así que la profecía de Malaquías y de Isaías se está cumpliendo. Y el mensajero ha sido enviado. Elías ya vino. No es una reencarnación ni nada por el estilo. Es el espíritu del profeta. Esa forma en la que el profeta confrontaba el pecado de las personas, como Elías en el Antiguo Testamento. Así lo hace Juan el Bautista en el Nuevo Testamento, dando apertura a la voz profética que por años estaba silenciada. Ahora de nuevo hay profecía. Y Elías, Juan el Bautista, le está diciendo a Israel: arrepiéntanse. Pero no solo eso, versículo 7 dice: y predicaba diciendo, viene tras mí el que es más poderoso que yo, a quien yo no soy digno de desatar encorvado la correa de su calzado. Yo a la verdad os he bautizado en agua, pero él os bautizará con Espíritu Santo. Aquí la lectura de esta porción nos deja ver que Jesucristo verdaderamente es el Hijo de Dios, porque la voz en el desierto que preparaba su venida era Juan el Bautista. El argumento profético se cumple en Cristo. ¿Tenemos evidencias de que Jesús es el Hijo de Dios? La primera evidencia es el cumplimiento de las profecías, y estas profecías específicamente que tienen que ver con Juan el Bautista. Ahora, este no es el único testimonio de su identidad. Hay otro testimonio. A partir del versículo 9 al versículo 11, vamos a leer el testimonio del Padre y del Espíritu. Dice: aconteció en aquellos días que Jesús vino de Nazaret de Galilea y fue bautizado por Juan en el Jordán. Y luego, cuando subía del agua, noten aquí lo siguiente: a partir de acá la historia ya no se centra en Juan el Bautista. ¿Sí? Juan el Bautista lo bautizó, pero a partir de acá la historia se centra en lo que ocurrió durante el bautismo, al menos desde la perspectiva de Marcos. En otros evangelios hay más detalles en cuanto a lo que ocurrió, que Juan el Bautista le dijo: no, yo no debo bautizarte, y que Jesús le dijo: es necesario para que se cumpla toda obediencia. Eso está en otro evangelio, no acá. El evangelista no quiere que nos concentremos en lo que está ocurriendo entre Juan el Bautista y Jesús. El evangelista aquí quiere que nos concentremos en lo que va a ocurrir entre el Padre, el Hijo y el Espíritu. ¿Sí? Dice: cuando subía del agua, vio abrirse los cielos. Eso literalmente es partirse los cielos. Es la misma palabra que se utiliza cuando se habla de que el velo fue rasgado. Es decir, los cielos fueron abiertos y el Espíritu como paloma que descendía sobre él, y vino una voz de los cielos que decía: tú eres mi Hijo amado, en ti tengo complacencia. ¿Qué está ocurriendo acá? Hay un testimonio del Padre y del Espíritu. Vamos a concentrarnos primero en el Espíritu. Dice que cuando Jesús subía del agua, vio abrirse los cielos, y al Espíritu como paloma. Noten que no dice que el Espíritu es una paloma, sino que descendía el Espíritu como paloma, que descendía sobre él. Estoy haciendo énfasis en términos importantes. Número 1, paloma, y número 2, sobre él. Descendía sobre él. Me voy a concentrar primero en el término paloma, ¿sí? ¿Qué representa una paloma para nosotros hoy? Paz. Bueno, yo le voy a pedir que se desprenda de todo conocimiento moderno con el que usted asocia a un animal cuando está leyendo la Biblia, ¿sí? Porque si bien es cierto, la Biblia fue escrita para nosotros, la Biblia no fue escrita a nosotros. ¿Notan la diferencia? ¿Sí?
Hay una audiencia con un contexto y con una historia a quienes le fueron escritos estos relatos. Nosotros podemos sacar provecho de este documento porque la Biblia fue escrita para nosotros. Dios la preservó para nosotros, amén. Pero nosotros no somos el destinatario original de este autor. Así que lo que se entienda como una paloma tiene que ser visto desde la óptica de los lectores primarios, no de nosotros. Así que aquí no significa paz. Con todo esto que acabo de decir. Ahora, ¿qué significa una paloma en la mente judía? ¿Qué significa una paloma en la mente judía? Bueno, el término paloma, si bien es cierto, no aparece frecuentemente, aparece por ejemplo en términos de sacrificios o cosas por el estilo, pero hay un documento que se tradujo al arameo, del hebreo al arameo del Antiguo Testamento, el Targum, ¿verdad? En este documento, cuando se narra la historia de Génesis 1, y dice que el Espíritu se movía sobre la faz de las aguas, ese término en hebreo es el Espíritu revoloteaba. Y el Targum dice, el Espíritu revoloteaba como paloma sobre las aguas. Así que la paloma está asociada con la regeneración del Espíritu o la labor de orden del Espíritu o la acción de dar vida. En ese momento, no fue la luz, pero vivimos con garganta, ¿verdad? Y dice que no estaba teniendo el rapto, ¿verdad? En ese momento, en particular, entonces, lo que ocurre es que en Génesis capítulo 1, el Espíritu se mueve, el Espíritu se está moviendo para ordenar lo que todavía no tiene forma, ¿sí? Bueno, en este momento, el Espíritu desciende sobre Jesús como paloma. Y esto está dando a entender que así como en Génesis era una obra trinitaria, el Padre, el Hijo y el Espíritu estaban actuando, ahora el Espíritu se estaba moviendo para una nueva creación. Y la persona ungida para hacer esto era Cristo Jesús. De hecho, el Espíritu está ungiendo. Por eso dice énfasis también en la palabra descendió sobre él. El Espíritu Santo está ungiendo a Jesús. No solamente el término de la paloma, sino también el hecho de que estaba sobre él. Es la forma en la que Dios lo está ungiendo. Es la forma en la que un rey pone la corona sobre su hijo para que sea el próximo rey. Esto es el cumplimiento directo de lo que se profetiza en Isaías capítulo 61. Voy a pedir que me acompañe. Isaías capítulo 61. Versículo 1 y 2 dice: el Espíritu de Jehová, el Señor, está sobre mí. ¿Lo notaron? Está sobre mí. Porque me ungió Jehová. Me ha enviado a predicar buenas nuevas a los abatidos, a vendar a los quebrantados de corazón, a publicar libertad a los cautivos y a los presos, apertura de la cárcel. El Espíritu de Jehová está sobre él. Dice, a proclamar el año de la buena voluntad de Jehová, de la buena noticia, del Evangelio. Y el día de venganza del Dios nuestro, a consolar a todos los enlutados. Y sigue el texto diciendo, aquí, el Espíritu viene para ungir a quien va a predicar libertad como nunca ha habido libertad. Y ese es Jesucristo. De hecho, usted lo puede cobrar también en casa, pero Lucas capítulo 4, Jesucristo toma este rollo, una sinagoga, lo abre, dice, el Espíritu de Jehová está sobre mí, lo lee en la sinagoga, cierra el rollo y dice enfrente de los judíos, hoy esta escritura se ha cumplido delante de ustedes. Wow. Jesucristo es el ungido del Señor que viene a dar libertad. Y el Espíritu Santo es un testimonio de eso, porque la forma en la que Dios lo ha ungido es tal. Ahora, no solamente el Espíritu está orando para dar testimonio, sino que también el Padre, porque dice el versículo 11, tiene una voz de los cielos que decía, tú eres mi hijo amado, en ti tengo complacencia.
Así como en el huerto del Edén, la voz de Dios se escuchaba en comunicación con Adán, pero Adán fue infiel. Ahora viene un nuevo Adán. La voz de Dios habla, pero le dice, en vez de decirle, ¿dónde estás? ¿Qué has hecho? En vez de decirle eso, ¿qué le dice? Tú eres el hijo de mi complacencia. Es un mejor Adán. Amén. Tú eres mi hijo amado. En ti tengo complacencia. Hermanos, y igual, para desacreditar algunas posturas erróneas, doctrinalmente hablando, tenemos en un solo evento, tiempo, espacio, a la Trinidad coexistiendo y cohabitando. Padre, hablando, el Espíritu, descendiendo en forma de paloma, y el Hijo siendo bautizado. Aquellas personas que quieren decir que la Trinidad es un invento, que eso no existe, que es una herejía, que a veces Dios se presenta como Hijo, a veces Dios se presenta como Padre, y a veces Dios se presenta como Espíritu, a esas personas este texto debería generar un dolor de cabeza. Porque aquí está la Trinidad. Sí es cierto, Dios es uno, ¿amén? Pero Dios es uno en tres personas. Y esto es importante para entender cómo obra la redención en nuestras vidas. Entonces, tenemos tres evidencias de la identidad de Jesús como Hijo de Dios: el cumplimiento profético, el testimonio del Padre y del Hijo, y una última evidencia, la reacción de la creación frente a él. ¿Cómo reacciona lo creado frente a Jesús? Versículo 12 y 13. Y luego el Espíritu le impulsó al desierto, y estuvo allí en el desierto 40 días. Era tentado por Satanás, estaba con las fieras, y los ángeles le servían. Aquí hay muchos detalles que no se mencionan en otros evangelios, pero pasamos demasiado rápido por ellos. Primero, primeramente, y eso se menciona en otros evangelios, Jesús está en el desierto. Jesús está en el desierto. Jesús es un mejor Adán, como lo acabamos de decir, porque Adán dejó en el huerto, pero Jesús está siendo fiel en el desierto, dando testimonio que él es el Hijo de Dios. Ahora, no solamente está en el desierto, sino que era tentado por Satanás. Lo mismo que ocurrió en el huerto. Pero allá, la tentación de Satanás a Adán y a Eva dio fruto. Y ellos pecaron, le dieron la espalda a su creador. Pero acá, Jesucristo permanece fiel. Y por eso Él es el Hijo en quien el Padre se complace. Jesucristo es el Hijo de Dios. Ahora, la pregunta aquí es: ¿Satanás es un ser creado, sí o no? No es una maldad eterna coexistente con la bondad eterna. ¿No? Nosotros no creemos en un dualismo, hermanos. No existe eso de que el bien y el mal siempre han existido, no. Satanás es un ser creado, es quien era un ángel del Señor. Le dio la espalda por orgullo. Pero la pregunta es: ¿por qué él tienta a Jesús directamente en el desierto 40 días? ¿Por qué enfocarse en él? Es decir, ¿por qué Satanás no llevó al desierto al sumo sacerdote? ¿Por qué esto no ocurrió con Moisés, con Abraham? ¿Por qué esto no ocurrió con el rey David? Porque aún la creación, es decir, Satanás, saben la identidad de Jesucristo como el Hijo de Dios. Él es el segundo Adán, que puede reparar las cosas. Satanás está empeñado en eso. Y Satanás pudiera llegar a jactarse de que lo logró en la crucifixión del Hijo, pero no. El Hijo de Dios no vino para ser sentido, sino para servir y dar su vida en rescate. Al final, todo lo que Satanás intentó hacer a través del rechazo de los fariseos y de todas estas cuestiones, al final Dios lo utilizó y obró para bien. Martín Lutero le decía a Satanás: el diablo de Dios. Todo lo que Satanás haga, de alguna u otra forma, va a corresponder a los planes divinos
recibidos de nuestro Señor. No hay algo que Satanás haga que estropee los planes de un Dios soberano. Ahora, no solamente Satanás estaba allí, sino que también dice el texto, y estaba con las fieras. Es la primera vez que aparece el término fieras. De hecho, es la única vez que se registra el término fieras en este contexto de los evangelios. Y la palabra fieras acá es la primera vez que se menciona en el relato de la tentación. Por un lado, nos sirve de contraste para ver lo que ocurría con Adán y Eva en aquel huerto pacífico, y ellos fallaron. Pero Jesús está en un desierto con fieras y les fiel. Pero por otro lado, yo creo que esto también tiene una implicación para los lectores originales de este documento, porque ellos estaban próximos a ser puestos entre fieras para negar el nombre de Jesucristo. Ellos debían permanecer fieles en esos estadios donde les soltaban las piedras. Pero ellos recordaron, posiblemente, que así como ellos debieron permanecer fieles, Jesús fue fiel en el desierto, siendo tentado por Satanás y estando rodeados de fieles. Así los cristianos deben ser fieles también en su desierto y alrededor de las fieras que le corresponden. Por otro lado, los ángeles les servían. ¿A quién servirían los ángeles? Sino a Dios mismo. Es su propósito de existencia. Los ángeles existen precisamente para la alabanza del Señor. Y se complacen completamente en cumplir su propósito. Los ángeles no existen para recibir alabanza. Vemos ejemplos abundantes de ángeles rechazando que les den alabanza a ellos. No, los ángeles no existen para eso. Los ángeles existen para dar alabanza, para dar noticias que brinden alabanzas a nuestro Dios. Y en este caso, en el desierto, entre las fieras, los ángeles servían a nuestro Señor Jesucristo, porque nuestro Señor Jesucristo es el Hijo de Dios. Amén. ¿Le ha servido usted a algún ángel? Bueno, ya usted me diga, sí, Henry, mi ángel de la guarda. Yo creo que eso se sacó de un libro apócrifo, luego lo puedo dar más detalles al respecto. Hermanos, los ángeles no nos siguen. Ciertamente, el Salmo capítulo 8 dice que nosotros hemos sido hechos poco menor que los ángeles. Por tanto, no podemos esperar que los ángeles nos sigan. Podemos esperar que los ángeles sigan a alguien que es mayor que ellos. Y aquí los ángeles están siguiendo. 3 evidencias de que Jesús es el Hijo de Dios. Cumplimiento profético, el testimonio del Padre y del Espíritu, y la reacción de la creación. Ahora, estas 3 evidencias alimentan un llamado. Es mi último punto en este tema. Este llamado está en los versículos 14 y 15. Después que Juan fue encarcelado, Jesús vino a Galilea predicando el evangelio del reino de Dios, diciendo: el tiempo se ha cumplido, el reino de Dios se ha acercado. Arrepentidos y creer en el evangelio. ¿Cómo sabemos que el reino de Dios se ha acercado? Porque Jesús es el Hijo de Dios. ¿Tenemos evidencia? Acabamos de estudiar. Conforme a las evidencias que nos dicen que Jesús es el Hijo de Dios, deberíamos corresponder en respuesta a su llamado, que es: arrepiéntanse y crean. Hermanos, si Jesús no fuera el Hijo de Dios, no deberíamos estar aquí reunidos cantando. Yo no debería estar afectando mi garganta en este momento, predicando acerca de Él. No debería hacerlo. Si Él no es el Hijo de Dios, ¿qué sentido tiene? Pero Jesucristo es el Hijo de Dios. Y por tanto, los hombres, todos, entendiendo que el reino de Dios se ha acercado, el Rey ha venido, deberíamos responder a Él en arrepentimiento y fe.
Esto es un primer mensaje para aquellas personas que nunca habían conocido. Y primeramente a ellos me digo, usted nunca ha conocido al Hijo de Dios, no tiene una relación con Él, usted está confiando en su religiosidad o en su moral. Hay algo urgente que usted debe hacer y es arrepentirse de sus pecados y creer en Cristo Jesús. Si usted no lo hace, usted va a sufrir frustración eterna. Por otro lado, este evangelio también es para los que son hijos de Dios. Si Jesús es el Hijo de Dios, yo debería permanecer en una vida de arrepentimiento y fe delante de aquel a quien comprendo, de quien comprendo su identidad. Porque yo sé que él es el Hijo de Dios. Yo no debería estar haciendo lo que no debo hacer. Yo debería estar arrepintiéndome de no satisfacer sus expectativas. Yo no debería estar confiando en ninguna otra cosa o persona que no sea Él. ¿Por qué? Porque Jesús es el Hijo de Dios. Los ángeles le servían. Las piedras estaban alrededor de él. Satanás le tentaba. El Espíritu vino sobre él y lo ungió. La voz del Padre lo dijo. Juan el Bautista fue el cumplimiento de las profecías de años y de las expectativas judías. Jesús es el Hijo de Dios. ¿Qué estoy haciendo yo viviendo una vida contraria a su voluntad? A su ley. Yo debería arrepentirme cuando entiendo que mi vida no satisface sus expectativas. ¿Por qué? Porque Él es el Hijo de Dios. Ahora, hay una gran verdad detrás de todo esto. Nunca nuestra vida va a satisfacer sus expectativas. Con sus propias fuerzas, hermano mío, usted nunca va a poder ser lo suficientemente bueno como para satisfacer a Cristo. Pero lo maravilloso del Evangelio es que Cristo Jesús no vino para ser servido, sino para servir y dar su vida en rescate. Para nosotros que no podíamos satisfacer las expectativas de Cristo, ahora tenemos un Cristo en quien confiar, que ha dado su vida por nosotros y ha generado un glorioso intercambio, donde nuestras injusticias fueron puestas sobre Él y su justicia ha sido puesta sobre nosotros. Amén. Y ahora con la justicia de Cristo podemos glorificar al Padre, al Hijo y al Espíritu. Amén. Así que dependemos de Cristo urgentemente. Dependemos urgentemente del Hijo. Dependemos de estar arrepintiéndonos constantemente, de no vivir como Él quiere que vivamos. Porque entendemos, según los testimonios que se nos han sido dados, que Jesús es el Hijo de Dios. Solo Él merece nuestra adoración. Solo Él merece nuestra reverencia. Y Él merece una vida digna de su pueblo. De parte de su pueblo, Él merece que nosotros tengamos una vida digna. Él es el mejor esposo. Lo que puede esperar de nosotros es una esposa digna. Así que, hermanos, esto es un llamado al arrepentimiento y a la fe. Un llamado a la dependencia en Cristo Jesús. Un llamado a complacernos en Él. Un llamado a estar constantemente pensando en qué piensa Él de nosotros. Y un llamado a entender que nosotros por nuestras propias fuerzas no podíamos satisfacer las expectativas divinas, pero Cristo Jesús nos sirvió. Él era servido por ángeles. Vino no para ser servido, sino para servir. ¿Cómo afecta esto su semana? Y de hoy. ¿Cómo afecta este mensaje su semana? Bueno, su cristianismo debería estar caracterizado por la fe en Cristo y el arrepentimiento, una vida santa. Entendiendo que esta vida proviene de la obra de Cristo. A todo esto, hermanos, ¿dónde está el Evangelio en esta porción? Pues claramente, el Evangelio está en la identidad de Jesús como el Hijo de Dios. Si Jesús no fuera Hijo de Dios, nada de esto sería necesario. Pero Jesús es el Hijo de Dios. Voy a hacerles una pregunta. Si una persona no creyente se acerca a ustedes y les dice, con mucho interés, hey, digo una cosa, usted es cristiano, es el Evangelio.
¿Qué diría usted? ¿Qué es el Evangelio? Yo creo que si hay algo que debemos corregir en el entorno cristiano moderno, es que no sabemos definir el Evangelio que decimos que es. Voy a decir lo siguiente: el Evangelio no es arrepiéntete y cree. Y eso lo hemos dicho por años. Hermanos, esa es la respuesta al Evangelio. Arrepentimiento y fe es la forma en la que respondemos al Evangelio. ¿Qué es el Evangelio entonces? Que Jesús es el Hijo de Dios. ¿Por qué? Bueno, sí, Jesús es el Hijo de Dios, murió, fue sepultado y resucitó el tercer día. Y esa es la buena noticia. Que a través de esa muerte de Cristo Jesús, los pecadores pueden tener perdón de sus pecados. ¿Y cuál es la respuesta a esa buena noticia? Arrepiéntase. Usted predica el arrepentimiento y la fe sin predicar a Jesús, usted no está predicando el Evangelio. ¿Por qué me arrepentiría? Porque el Hijo de Dios no tiene que. ¿En quién tengo que tener fe? En el Hijo de Dios que murió, fue sepultado y resucitó. Sin Cristo, el arrepentimiento y la fe es simple y sencillamente moralismo. Con Cristo, el arrepentimiento y la fe es la respuesta del Evangelio. Así que, en el mejor sentido del término, hermanos, el llamado día de hoy, si sacamos de acá siendo Evangelio. ¿Y a qué me refiero con eso? A que el Evangelio esté en el centro de nuestro corazón y de nuestra mente. No me refiero a que toquemos cierto género musical en la oración. No me refiero a eso. Me refiero a que el Evangelio esté en el centro de nuestra mente y de nuestro corazón. Siendo evangélicos, podemos salir de aquí entendiendo que lo que necesitábamos con urgencia era a Cristo. Y Cristo vino para servirnos. El Hijo de Dios ha venido y yo debo responder todos los días en arrepentimiento y fe. A esta buena noticia.